Aleluya. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Vamos a prepararnos esta mañana para ver las Escrituras. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 2. Una iglesia viva ha sido nuestro tema durante este mes de junio. Y hemos venido hablando de elementos que cada iglesia viva debe de tener dentro de su ambiente y dentro de su trabajo. En Hechos capítulo 2, verso 40 al 41, encontramos el texto bíblico que dice de la siguiente manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos dicen amén? Durante el mes de junio hemos tratado de identificar lo que la Biblia dice acerca de una iglesia viva. Y encontramos entre los elementos que ya platicamos, encontramos de una iglesia que tenga palabra viva, palabra que restaure, palabra que cambie, palabra que transforme, que sustente. Hablamos también de la comunión y de la ayuda mutua, que es parte del convivio dentro de la iglesia del Señor. La semana reciente pasada, hablamos acerca de la importancia de la alabanza y la adoración dentro de la iglesia. Una iglesia que no adora es una iglesia muerta. ¿Habrán iglesias muertas? Sí. El libro de Apocalipsis dice, le llama a una iglesia, le llama: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremendo, ¿no le parece? Iglesias muertas. ¿Por qué? Bueno, habrán muchas razones, pero entre ellas la adoración y la alabanza puede jugar un papel importante. Los creyentes somos llamados a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Si no hacemos eso, pues estamos muertos, porque para eso nos creó el Señor, para alabanza de su gloria. El cuarto elemento que hoy nos vamos a introducir tiene que ver con que la iglesia viva es una iglesia que predica el evangelio de Jesucristo. Es una iglesia evangelizadora. Es una iglesia que comparte las buenas nuevas. Desde el inicio de la iglesia no ha parado el mensaje hasta el día de hoy. Nosotros somos el resultado de lo que Dios hizo a través de otros hombres que predicaron el evangelio y nos alcanzaron a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a adentrarnos en un cuarto elemento. La iglesia viva es una iglesia que predica el evangelio. La iglesia viva es una iglesia evangelista. La iglesia viva es una iglesia que tiene las puertas abiertas para que las personas busquen al Señor con todo su corazón. La iglesia viva es una iglesia que tiene puertas abiertas para el arrepentido, para el que quiere conocer a Dios. Tiene puertas abiertas para los que quieren buscar al Señor. No puertas abiertas para el pecado o para la maldad o para el diablo. Las puertas de la iglesia están abiertas para Dios, para su Espíritu, para su palabra, pero también para aquellos que necesitan conocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es por eso que vamos a dedicar este tema a esa parte de la iglesia viva que debe de estar también en nosotros: el anhelo de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Vaya conmigo a las Escrituras y nos encontramos un primer versículo en Marcos capítulo 16, verso 15.
al 16 y vamos a encontrar, vamos a ver las diferentes motivaciones que el creyente debe de tener para predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, cuando usted lo tenga dice amén. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra evangelismo quiere decir buenas nuevas. Esa es la traducción, es buenas nuevas. Pero si quisiéramos definir la palabra evangelismo, no es más que la proclamación de las buenas nuevas. Querigma, ese es el griego, querigma, proclamación de las buenas nuevas como resultado natural del creyente en amor hacia Dios. El creyente no debe de sentir una obligación por predicar el evangelio. El creyente debe de predicar porque ama a Dios con todo su corazón. No es una obligación, aunque ya va a ver usted que Pablo mismo dice: me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Y aunque sentía una necesidad, una obligación impuesta por Dios, ya va a ver usted la diferencia entre las cargas que pone el mundo y las cargas que pone Dios. Es totalmente diferente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en primer lugar, debemos de dejar bien claro que las buenas nuevas son la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo como un resultado natural del creyente porque ama a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Hermano, nadie puede dejar de decir lo bueno que Dios ha hecho en su vida si ha hecho Dios algo bueno. ¿Ha hecho Dios algo bueno en su vida? No se puede quedar callado. No puede dejar de decir lo que Dios ha hecho en su vida. No puede dejar de decir lo que el Señor, las maravillas, las bendiciones, las gracias, la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. El que usted y yo estemos aquí hoy reunidos es una misericordia de Dios, hermano. Usted y yo podríamos estar en otro lado, perdidos en el pecado y aún peor, quizás hasta muertos ya, porque Dios nos guardó para este tiempo, para que le adoremos y le exaltemos con todo el corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bueno, déjeme hablarle por un momento de las motivaciones que el creyente debe de tener para predicar el evangelio. Y la primera que debemos recalcar es el amor a Dios sobre todas las cosas. Cuando Cristo vino a la tierra, vino por amor. Él no vino obligado, Él vino por amor. El libro de Isaías habla de un llamado. Algunos se lo refieren a Isaías el profeta, otros también lo hacen referir al Cristo, al Espíritu de Cristo, cuando el Señor mismo dijo: ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y seguramente el Señor Jesús, Hijo de Dios, dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino a morir por nosotros por amor. Mirad cuál amor nos ha dado Dios, cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha mostrado al Hijo para que tengamos nosotros vida eterna. Cuánto ha amado Dios al ser humano, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el primer elemento que vamos a recalcar es el amor. Pero el segundo que voy a recalcar por el versículo que leí es el llamado de Dios a su iglesia en ir y predicar. Voy a volver a leer el texto, Marcos 16, verso 15, acompáñenme una vez más. Voy a leerlo porque ahí está
el reconocimiento del llamado. Debemos de entender como iglesia, una iglesia viva no es una iglesia con brazos cruzados. Una iglesia viva no es una iglesia estancada. Una iglesia viva es que predica el evangelio de Jesucristo. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, he aquí una motivación: entender el llamado que Dios nos ha hecho. Como iglesia no podemos cerrar nuestro corazón a las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Como iglesia no podemos cerrar las puertas a nadie. Por eso usted ve que las puertas están abiertas para todo el que quiere venir. Porque no somos nosotros los que decimos este entre, este que no entre. No somos nosotros. Es Dios el que se encarga de elegir quién será salvo y quién no. Es Él. Nosotros solo somos proclamadores del evangelio de Jesucristo y debemos hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque nos ha salvado a nosotros. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ha hecho Dios un milagro en su vida? ¿Ha hecho Dios maravillas en usted? Necesitamos proclamarlo. Yo le compartí a los hermanos por la mañana una experiencia que tuvimos cuando una de mis hijas pequeñas, estaba muy pequeña una de mis hijas, y estábamos celebrando un cumpleaños de ella. Normalmente siempre lo celebrábamos en familia, con toda la familia, y habían suficientes niños para llenar la casa y llenarse de niños para reventar piñatas y todo eso. Eran suficientes los de la familia, todo eso. Pero un día que íbamos a celebrar eso, preparamos el pastel, preparamos la piñata, preparamos los dulces, preparamos todo allí en la casa, y de repente la casa estaba en un pasaje y ella salió, una de mis hijas salió a la calle y empezó a gritar: hoy es mi cumpleaños. Fíjese, empezó a gritar en todo el pasaje: hoy es mi cumpleaños y tenemos piñata, pastel y dulces en la casa. Todos los que quieran venir son invitados. Así la mumuja, ¿ve? Y por supuesto, de esa invitación llegaron niños del pasaje, y obviamente se nos llenó mucho más y hasta ni nos alcanzaba para poder darla. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque esa es la proclamación del evangelio. Es la forma en que se debe proclamar, en el sentido de que si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado salvación, si Dios te ha dado alegrías y maravillas, tienes que compartirlas con todos los que puedas. No cerremos las puertas para unos o para otros. Dejemos que la palabra de Dios, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, hermano, las puedan conocer todos aquellos que han visto tu vida. Los que estén más cerca deben de conocer las maravillas que Dios ha hecho en usted. ¿Cuántos dicen amén? Salga al pasaje de la colonia, aleluya, y empiece a gritar: Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, vengan todos, Jesús tiene regalos para usted, aleluya. Por supuesto que suena gracioso, chistoso, como usted quiera, pero esa es la proclamación del evangelio. No, yo no concibo de alguna manera algún presentador del evangelio como triste o amargado, tratando de presentar las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas son si se están dando con un corazón amargado? ¿Qué buenas nuevas son si se están dando con un corazón triste? ¿Qué buenas nuevas son si se están hablando de las maravillas y en tu rostro se muestra tristeza? Algo está pasando. Las buenas nuevas son presentadas por corazones que han entendido el llamado de Dios para sus vidas. ¿Cuántos dicen amén?
Déjeme mostrarle otro pasaje en este mismo punto. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 22, versos 14 y 15. Hechos 22, verso 14. Verso 14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcan su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás, oiga estas palabras, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y de lo que has oído. Serás testigo. La palabra testigo en el griego quiere decir mártir. Viene de la palabra testigo viene del griego martur, que quiere decir mártir. Y mártir es uno que está dispuesto a morir por lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve los primeros creyentes y los primeros apóstoles y los primeros cristianos estaban dispuestos a morir por la causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hoy por la mañana estábamos viendo con mi esposa un pequeño video por causa de una clase que tiene ella de misiones. Y la película es, muchos quizás la han visto, es una película que habla de 5 misioneros cuando fueron al Amazonas en el área de Ecuador en una avioneta y fueron a predicar el evangelio a un grupo, a una tribu de esa zona. Y lograron introducirse, lograron llevar el evangelio, lograron llevar la palabra de Dios, pero entre los conflictos de las tribus mataron a los 5 misioneros. Y cualquiera diría, bueno, ahí se terminó la obra, pero resulta que no. Las esposas se quedaron predicando ahí hasta que se convirtió toda la tribu. Y actualmente existe ahí una ciudad donde se ha predicado el evangelio y hasta tienen un recordatorio de la avioneta que llegó con esos 5 misioneros que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Quizás usted dirá, hermano, pues yo eso de dar la vida ya no mucho. Aleluya. Bueno, hasta donde usted alcance. ¿Qué le puedo decir? Mire, aguante al vecino que no quiere oírlo. Aguante a la familia que no quiere oírlo. Aguántelo. Aguante a los compañeros de trabajo que le dicen, ya vas vos otra vez con la predicación, ya vas vos hablando. ¿Cuántas veces hemos tenido en algún momento la idea de ya no hablarle a alguien del evangelio porque siente que tiene un corazón duro, que tiene un corazón que no se abre, que tiene un corazón que siempre dice, no, ya no quiero, vos ya no me hables del Señor? Y hay un momento en la que uno dice de plano a mejor ya no le hablo. Pero no podemos dejar de hablar. Tenemos que seguir hablando del evangelio de Jesucristo, porque a esto nos ha mandado el Señor. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Déjeme llevarlo a un segundo elemento. Ya hablamos del amor como parte del primer elemento motivador. Un segundo tiene que ver con el llamado de Dios. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. Tiene que haber otro elemento que impulsa nuestra vida a evangelizar. Y a eso le podemos llamar al poder del Espíritu Santo en nosotros. El poder del Espíritu Santo, el impulso divino que viene de Dios adentro de nosotros. Dice 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque oiga esta parte, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
Pablo habla de una necesidad impuesta. ¿Quién le impuso esa necesidad? Se la puso Dios. Se la puso Dios. El Dios que moraba dentro de Pablo le imponía la necesidad de predicar el evangelio. Y aquí quiero hacer la diferencia de lo que es impuesto por Dios y de lo que es impuesto por los hombres. Lo que es impuesto por los hombres se vuelve una carga que no vas a poder llevar. Pero lo que es impuesto por Dios es una carga que Dios te va a capacitar para que lo hagas. No sé si me di a entender. Cuando Dios te pone una carga, Él te va a dar la capacidad para llevarla. Cuando Dios te pone un trabajo que hacer, Él te va a dar la capacidad para que lo desarrolles. Cuando los hombres te ponen carga, se vuelve pesada. Tan pesada que no vas a poder llevarla. Jesús habló de los fariseos cuando les dijo: ustedes ponen cargas pesadas sobre los hombres que ustedes ni siquiera quieren mover con un dedo. No quieren trabajar, no quieren hacer la obra y ponen cargas pesadas sobre los hombres. Ese es lo que las cargas o la religión o lo que los hombres ponen sobre los hombres. Pero las cargas que pone Dios, la Biblia dice que las cargas de Dios son ligeras. Llevad sobre vosotros mi yugo y hallaréis descanso en vuestras almas. Y dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es, ¿qué dice, hermano? Es ligera. ¿Por qué es ligera la carga que Dios pone? Porque la carga que Dios pone no la cargas toda tú. Él va con nosotros a la par. Él es el que la va cargando. Y yo siempre he tenido la idea, la figura, obviamente, del yugo, que es maravilloso, porque en el yugo nunca va un buey nada más, siempre van dos. Y el yugo que Dios pone en tu vida para hacer el trabajo del evangelio no va solo, Él va cargando todo el peso. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y la figura que yo veo en cuanto al evangelio es aquella de cuando un niño pequeño le va ayudando al padre a cargar algo. ¿Ha visto usted alguna escena similar? ¿Alguna escena donde uno lleva a la mesa, lleva cualquier cosa y le dice al niño: hágame el favor de ayúdeme? Y el niño va pensando que él va ayudando, pues, pero solo lleva las manos puestas. Y así va. Lo hice con mis hijos, lo hice con mis nietos. Ahora vaya, papá, ayúdeme. Y él siente que va cargando una gran cosa, pero el que la lleva cargada es uno. Aleluya. Esas son las cargas que Dios pone. Son cargas que son necesarias. Son cargas donde Dios te prepara, donde Dios te capacita y donde el que lleva todo el peso es el Dios de los cielos, que te llamó para que sirvas y para que trabajes en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el mundo podrías decir: de veras no puedo hacer esto, cuando son cargas humanas. De hecho, la ley no se podía llevar y por eso los hombres decían: no podemos. Pero la ley de Cristo la lleva el Señor la cumplió. Y Él la cumplió toda. Ahora lo que usted y yo necesitamos hacer, hermano, es que ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulse para predicar el Evangelio de Jesucristo. Acompáñenme a Jeremías capítulo 20, versículo 9. En Jeremías logramos ver al profeta que en algún momento, debido a las condiciones que estaba viviendo, a lo contrario que era el ambiente y la situación, dijo en un momento: yo creo que ya no voy a hablar de Dios. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Mire lo que dice la escritura. Y dije: no me acordaré más de él.
ni hablaré más en su nombre. No obstante, oiga esto, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, en algún momento, quizás le comenté al principio, en algún momento, Jeremías, al ver el ambiente que lo rodeaba, un ambiente de maldad, un ambiente de rebeldía, porque Israel en muchas ocasiones fue rebelde con Dios. En muchas ocasiones le dio la espalda a Dios. Y los profetas pudieron ver esa rebeldía y muchos de ellos se enojaron, muchos de ellos clamaron a Dios, pero algunos de ellos dijeron: yo a estos ya no les voy a hablar nada del Señor. Estos son unos rebeldes, estos son unos malvados. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento: Israel, tú que matas a los profetas. Mire, hermano, a todos los que Dios les mandaba, los mataban, los trataban mal. ¿Por qué? Porque le decían la verdad. Aleluya. Hay gente que se enoja cuando le dicen la verdad. Haga conmigo así. Hay gente que se enoja cuando la predicación como que lo pasa raspando. Aleluya. Hay gente que se molesta, se incomoda cuando la palabra de Dios lo pasa lijando alguna parte de su vida. Y entonces algunos dicen: de mí está hablando el pastor. Algo le contaron ya. No me gustan esas predicaciones muy fuertes. No me gustan, me gustan las suaves, las bondadosas, las motivadoras, las de bendición. Si a mí también me gustan, le cuento. También me gustan, pero la verdad de Dios es buena. La verdad de Dios es agradable. La verdad de Dios también es fuego consumidor. La verdad de Dios también es martillo que quebranta. La verdad de Dios también es espada de dos filos. No debemos acostumbrarnos a solo palabra que nos habla de bendición, sino palabra que nos restaure, que nos confronte si es necesario, que nos confronte para un cambio de vida, para un cambio hacia Dios. Jeremías le está diciendo al Señor: Señor, yo ya no voy a hablar de tu parte. Ya no voy a hablar. Ya, este pueblo es rebelde. ¿Alguna vez usted ha dicho de algún familiar: este es mi primo, yo ya no le hablo? Este es malvado, malacate, hijo del diablo. Ya no voy a ir a su casa. ¿Ha usted dicho algo así? ¿Verdad que sí? Y sobre todo aquello, porque hay gente, hermano, hay gente que no quiere nada con Dios, pero le sigue oyendo a uno. Uno le habla y no lo rechazan, pero tampoco buscan a Dios. Te invito a la iglesia. Sí, ahí voy a llegar, dice. Voy a llegar. Y uno sigue invitándole y no llegan. Hay otros son más duros y le dicen: no, mira vos, ya me aburriste, todos los días me hablas de lo mismo. Siempre me estás hablando del evangelio. Ya parala, hombre, ya parala. Pero si usted tiene este fuego, no va a poder. Porque como Jeremías dice que trató de resistirlo, pero siguió hablando del Señor. Porque hay un fuego del Espíritu que te motiva para que sigas hablando del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Oiga esto que le voy a decir. No importa cuántas veces usted haya dicho: a este ya no le voy a hablar. Si hay un fuego en usted, no va a poder parar. Usted va a seguir hablándole. Ya no le voy a hablar a este mi hijo, no quiere. Ya no le voy a hablar a este mi papá, ya no quiere. Usted sígale hablando, porque el Espíritu de Dios no lo va a dejar quieto, para que siga hablando las misericordias del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos otro. Acompáñame a otro versículo. Romanos
Voy a saltar hasta Romanos capítulo 10, en el versículo 1, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tercer elemento que debe de motivar nuestra vida: las almas perdidas deben de motivar nuestras almas. ¿Por qué deben de motivarlas? Porque ese es el mismo deseo que el Señor tenía. Jesús vino a este mundo para salvar lo que estaba perdido. Jesús lo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús vino por amor, pero vino a buscar a todas esas almas que andaban perdidas, a todas esas almas que estaban como ovejas sin pastor, perdidos, extraviados, sin guías. Y los guías que tenían eran ciegos, dice la Biblia. Jesús habló de los guías del pueblo de Israel y les dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego. Así eran los guías que tenía Israel en realidad. Eran ciegos guiando a otros ciegos. Y a Jesús le partía el alma ver que estaban extraviados, que estaban perdidos, que no tenían líderes, que no tenían pastor. Y el corazón de Jesús se quebraba. La Biblia dice que Jesús tenía compasión de ellos. Ese es el mismo sentir que la iglesia debe de tener. Hermano, nosotros no debemos sentirnos como: nosotros somos los que tenemos vida y ellos están muertos en delitos y pecados. Es cierto, eso dice la Biblia, pero debemos tener compasión de ellos. Debemos amar las almas que se están perdiendo. Debemos amar las almas que no conocen a Jesucristo como su Salvador. Debemos sentir, hermano, el deseo de Dios por salvarlos. Y Pablo tenía el mismo deseo. Por eso dice: mi deseo, mi anhelo es la salvación de Israel. ¿Por qué? Era su pueblo, eran sus parientes, era su nación. Hermano, no se olvide del cantón de donde usted viene. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No se olvide de qué país viene. No estoy hablando de patriotismo, por favor. No vaya a pensar que estoy hablando de patriotismo. No, estoy hablando de amar a nuestra gente que está perdida, a nuestra familia que está extraviada, a la gente que no ha querido nada con Dios. No deje de orar y no deje de predicarles el evangelio de Jesucristo. Pablo lo hacía. Y fíjense que yo les decía a los hermanos temprano por la mañana que hasta hace unos meses, un año quizás, me percaté de un detalle del apóstol Pablo que yo en lo personal no lo había visto. Ahí está en la Biblia y quizás muchos ya lo habían visto, pero yo no lo había visto. No me había percatado que a Pablo, que es el ministro y al apóstol que lo llamaron para que le predicara a los gentiles. ¿Cuántos entendemos eso? Lo llamaron para predicación de los gentiles, no de los judíos. Porque a los judíos ya tenían a Pedro, ya tenían a Juan y ya tenían un montón de apóstoles predicándole a los judíos. Y a Pablo Dios lo llama para convertirlo en predicador para los gentiles. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe de qué me percaté? Que aunque había sido llamado para los gentiles, a todas las ciudades que iba, a los primeros que le predicaba, ¿sabe quiénes eran? A los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué si lo habían llamado para los gentiles, por qué les predicaba a los judíos? Él lo dice ahí: mi deseo es que todo Israel pueda alcanzar salvación. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Se iba a una ciudad gentil y de todos modos ahí había una sinagoga de algunos judíos, y se iba a meter a la sinagoga
Y les predicaba a los judíos primero y después se quedaba predicándole a los gentiles. En otras palabras, nunca se olvidó de su gente. Haga conmigo así. Hay gente que se olvida de los que quedaron allá. Ni a la mamá le llaman. Aleluya. Ya se olvidaron del papá, se olvidaron de los hermanos, se olvidaron. ¿Por qué? Si podemos seguir orando y por teléfono le puede seguir hablando del Señor. No nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque debemos amar a los que se están perdiendo. Jesús tenía ese amor. Y la iglesia viva debe de tener amor por los que se están perdiendo. No amamos lo que hacen. No amamos sus pecados. No amamos lo que ellos aman. No amamos lo que ellos adoran. Amamos sus almas porque son creación de Dios. Y podemos predicarles el evangelio. Para eso nos dejaron aquí en la tierra. Nos dejaron aquí en la tierra para que les hablemos del Cristo que salva, que vive, reina y vendrá por nosotros en el tiempo postrero. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, siga conmigo un poquito más. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20, hablando del deseo de ganar a las almas. En segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira, hermano, el apóstol Pablo sigue comentando el llamado que él tenía y sigue comentando cómo debemos predicarles el evangelio. Y note que dice que somos embajadores de Cristo. Y como que Dios, fíjese hermano, que Dios ruega a través nuestro a la gente. Y esa palabra rogar me llamó la atención. Dios ruega. ¿Qué le parece esa palabra? Dios ruega para que la gente sea salva. ¿Sí? En el original la palabra ruego ahí significa Dios hace una atenta invitación a las almas para que no se pierdan. Ese es el ruego. Dios hace un llamado especial para que no se pierdan. El evangelio debe de presentarse como está escrito en la palabra, pero a veces nuestros mensajes casi son un ruego. Dios no quiere que se pierda nadie. Dios no quiere que se extravíe nadie. Dios no quiere que nadie vaya a parar al lugar que está preparado para Satanás y sus seguidores, que es el lago de fuego, el infierno. Dios no quiere que lleguen ahí las almas que Dios creó, pero van a llegar ahí si no buscan al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el tercer elemento motivador que debe de animarnos a predicar el evangelio es el deseo y el amor de las almas perdidas. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, Judas, verso 23. Vaya conmigo a un elemento más. El cuarto elemento que nos debe de motivar es que viene un juicio venidero. Y el creyente lo sabe, o al menos debería de saberlo. Debería de saber que viene un juicio venidero. Dice Judas, verso 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿No te queda a entender que lo que está contaminado, lo que ellos usaron para pecar,
lo que el ser humano ha usado para contaminarse, eso debemos aborrecerlo. Pero de la gente hay que tener misericordia, dice. De la gente hay que salvarlos. Por supuesto, no nosotros, es Dios el que salva, pero a través nuestro. Salvarlos o salvar arrebatándolos del fuego. ¿Qué significa esta palabrita fuego allí? La palabra fuego en este contexto bíblico nos habla del juicio que viene sobre las almas que no quisieron nada con el Señor. Viene un castigo. Para mucha gente el infierno es un cuento. Oigan lo que estoy diciendo. De repente quizás alguien que me está oyendo hoy pensaba que el cuento es el cuento del infierno según el mundo. Es algo así, es un cuento, es un mito. Por lo menos leyenda o algo por el estilo. No, el infierno es real. El infierno es un real lugar donde las almas serán castigadas y serán enviadas ahí porque no quisieron nada con el Señor. Amén, hermano. Ahora, ¿por qué tenemos que decirlo con claridad? La Biblia está llena de referencias del infierno. Tendríamos que entrar en un tema para poder desarrollar todo lo que hay ahí. Cuál es la naturaleza del infierno, por qué existe el infierno, quién gobierna en el infierno, quiénes van a llegar al infierno, qué tipos de castigo hay en el infierno. Sería todo un tema tratar acerca del infierno. Pero ¿cuántos alguna vez se han topado con gente que no cree en eso? Algunos se dan hasta el lujo de decir: no, si el infierno es este mundo, hermano. No, papito chulo, no. Este mundo no es ni la sombra de lo que va a ser el infierno. Estoy de acuerdo en que no es el paraíso, el mundo, por tanta maldad, tanta violencia, tantas cosas malas que hay. Pero no las creó Dios así. El hombre las ha puesto así. Si el mundo está tan lleno de maldad y deteriorado en todo lo que existe, no es porque Dios lo creó así. La Biblia dice que Dios creó las cosas buenas. Todo lo que Dios creó era bueno. El hombre lo ha hecho pedazos al mundo. Pero aún así, el mundo hecho pedazos no es ni la sombra de lo que va a ser el infierno. Por lo tanto, debe de motivarnos saber que el Señor nos ha llamado para escapar del infierno, pero también para que escapemos a otros. Eso es importante entenderlo. ¿A cuántos ya los escapó Dios del infierno? Levanten la mano los que ya están escapados. ¿Usted siente que ya está escapado? Bendito sea el Señor, qué bueno. Y si usted piensa que todavía no, hoy vamos a orar por usted. Que el Señor lo salve. Pero déjeme decirle que la Biblia nos da una referencia de nuestro escape. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, llamó a un hombre para escaparlo de ese infierno que iba a caer, de ese juicio que iba a caer. Y llamó a Lot. ¿Se acuerda? Llamó a Lot para escaparlo. Y le envió un ángel, 2 ángeles en realidad, 2 ángeles para que le dijeran: Lot, prepárate, te vamos a escapar de aquí, de Sodoma y Gomorra. Y entonces tienes familiares que quieran escapar contigo. Y Lot de inmediato dijo: sí, aquí están mis hijas y están los esposos de sus hijas. ¿Los puedo escapar? Sí, si quieren. Pero resulta que los esposos de las hijas no quisieron salir. Oiga, hay gente que no quiere salir. Los vamos a escapar, salgamos de aquí y esto. Pero los esposos de las hijas, de las 2 hijas, no quisieron salirse.
Entonces no escaparon. Diferente fue con Noé, porque con Noé sí salieron. Salieron los hijos y salieron las esposas con Noé. Pero con Sodoma y Gomorra no. Se quedaron los esposos. Pero oiga esto está peor todavía. Ya iban en la escapada. Ya iba para afuera Lot, doña Lota, ¿verdad? Y las dos hijas. Ya iban para afuera. Y en el camino, la esposa de Lot dijo: ay, pero dejé mi casa, dejé mis amigos, dejé el mundo. Y la Biblia dice que en el camino del escape volteó a ver hacia atrás. Y le habían dicho, ¿se acuerda? Que le dijeron: no vuelvas atrás y no mires atrás. Y doña Lota, mire, en el camino, y quedó convertida en una estatua de sal. Nosotros vamos de salida, hermano. ¿Me está entendiendo? Nosotros vamos de salida. La salvación es nuestra, porque Cristo ya la cumplió en la cruz del Calvario. La salvación es nuestra. Depende de ti si tú vuelves atrás. Depende de ti si tú miras hacia atrás. Pero ya voy en la salida. Sí, pero no ha salido todavía. Estamos todavía aquí en la tierra. Dios no te va a quitar nunca la salvación. Jamás te va a quitar la salvación. Pero uno puede devolverla cuando uno regresa atrás. A eso se le llama apostasía. Negar la fe y devolver la fe. Haga conmigo otra vez. Toque al hermano que tiene la paz. No, tóquelo sin miedo. Sin miedo, tóquelo. Te están hablando. Dígale. Te están hablando. No, yo sé que da risa, ¿eh? Yo sé. Pero es cierto. Las historias bíblicas y los ejemplos no están escritos solo para hacer historia. Están escritos como ejemplo, dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10 dice: están escritos como ejemplo para amonestarnos a nosotros, los que estamos en los últimos tiempos ahora. Entonces, hermano querido, ya sabemos del juicio, sí. Ya sabemos que el infierno está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Eso es. Y no vuelva atrás. No vuelva atrás. Yo voy a terminar. En segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Termino con esto. El apóstol Pedro dice estas palabras: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero el trabajo de nosotros, la iglesia viva, es una iglesia que está predicando el evangelio para que los que no han oído el mensaje, y aún para los que lo han oído pero no se han arrepentido, se arrepientan y vuelvan a los caminos del Señor. Hermano, la iglesia viva no es una iglesia donde solo celebramos y hacemos fiesta para el Señor. Es una iglesia que debe de trabajar para que las almas
sean alcanzadas por el Dios de los cielos. Tú tienes amigos, tú tienes compañeros de trabajo, tú tienes vecinos, tú tienes familia no convertida que necesitan oírte a ti, que tienes un Dios vivo adentro y que ese Dios vivo te hace a ti una iglesia viva que predica el evangelio de Jesús. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie esta tarde ya. Quiero terminar este mensaje haciendo dos llamados hoy. El primer llamado tiene que ver con aquellos que nunca han recibido a Jesucristo como su Salvador en sus corazones y que hoy pueden tener la oportunidad de abrirle a Jesús su corazón para poder alcanzar salvación. El segundo llamado va a ser para aquellos que le quieren decir al Señor: Señor, yo quiero ser una iglesia viva, una iglesia que predique tu palabra. Hazme un instrumento en tus manos. ¿Quieres cerrar sus ojos? ¿Quieres cerrar sus ojos? Y así cerrados sus ojos, si usted quiere venir aquí al altar, véngase. Pero aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador y quieren hacerlo hoy, yo le voy a invitar a que ahí donde usted se encuentra, por favor, levante su mano bien en alto para que yo pueda verlo y para que podamos orar por usted. Si usted no ha recibido a Jesucristo, levante muy en alto su mano. Allá hay una persona, hermano Rafael, allá. Si no ha recibido a Jesús como su Salvador, ahorita le van a atender. ¿Hay alguien más que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador y quiere hacerlo hoy? Levanta tu mano. Levanta tu mano. Cristo vino a salvarte. Cristo vino a salvarnos a nosotros. ¿Habrá alguien esta mañana que no tiene a Jesús como su Salvador? Levanta tu mano bien en alto para poder ayudarte a orar en el nombre de Jesús. Si no hay nadie más, quiero invitar a los que quieren ser un instrumento en las manos de Dios. Véngase adelante. Venga a decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un instrumento para Cristo. Uno que lleve el evangelio de Jesús. Eso es. Véngase. Aleluya. Los que ya creyeron. Oh, sí, Señor Jesús. Cantarán por siempre. Qué lindo, qué lindo. Dios es bueno. Dios sigue salvando. El más alto, Una persona salva más grande, tu nombre. hace fiesta en el cielo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tu nombre sobre todo nombre. Aleluya. Nos cantará. Santo. Oh, te bendecimos, Señor. Santo, Digno de exaltar. Santo,
Cántale por siempre su canción. Gloria sea al Cordero Salvador, cielos cantarán. Santo, todos cantarán. Santo, digno de exaltar. eso es. Santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes, Dios. Santo, siempre serás. Santo, santo por siempre. Oh, tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres. Tu nombre es el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres. Sobre todo dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán. Santo, todos cantarán. Santo, digno de exaltar. Santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes, Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Cielos cantarán. Santo, todos cantarán. Santo, sin exaltar. Santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes, Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Aleluya. ¿Quieres levantar un momento tus manos al cielo? Hagamos una oración juntos esta tarde. Padre, mira, Señor, la vida de tu pueblo. Mira esas manos levantadas, Señor. Haz de cada uno de nosotros un instrumento en las manos
del Dios de los cielos. Vuélvenos una iglesia viva, una iglesia con puertas abiertas al corazón arrepentido. Señor, vuelve de nosotros un instrumento en el que podamos ser testigos de las maravillas que tú has hecho en nuestra vida y podamos proclamarlas, podamos, Señor, declararlas a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a las familias que no se han convertido. Señor, úsanos como instrumento en las manos del Dios vivo. Yo te bendigo, hermano, esta tarde. Yo te bendigo para que seas un instrumento en las manos de Dios. Yo te bendigo para que de tus labios salgan palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, salgan buenas nuevas del Evangelio, para que aquellos que te oigan conozcan a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios, porque el que te llamó es fiel para usar tu vida para rescate de otros. Gloria sea tu nombre, Señor. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Los cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de Reyes, Dios, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre, y tú siempre serás, santo, santo por siempre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria al Señor.